diputada. Bien, en el caso del relleno sanitario de Sombrerete, diputada, quiero mencionarle que de los 6,5 millones de pesos que costó el relleno, el gobierno del estado de Zacatecas, a través de nuestra secretaría, aportó 3 millones de pesos, es decir, el municipio 3,5 millones de pesos. Fue ejecutado, licitado, supervisado por el municipio de Sombrerete. Nosotros sí hicimos una supervisión normativa. Afortunadamente fue un relleno, para adelantarme a las preguntas del diputado también Carrera, fue un relleno sin problemas, algunos problemas normales de obra, de retrasos por lluvias, etcétera, un relleno bien hecho, ya estuvimos ahí presentes. El nombre de la empresa, no recuerdo el nombre, pero es una empresa que tiene aquí en Zacatecas sus oficinas, una empresa zacatecana de la capital. Remares, Corporativo Remares SDRL de CB. El estatus de Milpillas. Bueno, Milpillas, en la manera muy personal de verlo yo, para mí es uno de los proyectos que nos puede beneficiar mucho en el estado de Zacatecas y que nos resuelve el problema grave que tenemos de disposición de agua potable y sobre todo de la calidad. El estatus, ese proyecto, en el caso de lo técnico, el proyecto ejecutivo, los permisos de construcción, la revisión del Consejo Consultivo de la Conagua, los títulos de concesión, se tiene completamente revisados y autorizados para ello. En los terrenos, en el caso de los ejidos, se tiene la revisión con uno de los ejidos porque el acta no fue recepcionada por el RAN, se tienen que volver a hacer algunas reuniones, asambleas ejidales, y en el caso de los particulares se tienen ya convenios de promesa compraventa, llegadas hasta todo el documento que se requiere, que es lo que nos solicitaba a nosotros la Comisión Nacional del Agua. Decirles que al tenerse ese número de convenios de uso en los ejidos y con los particulares, se logró precisamente en el año 2017 para el 2018 un recurso de 175 millones de pesos, porque se contaba con todo lo que les estoy comentando. Se inició la obra, se ejercieron solamente cerca de 60 millones de pesos. Esa obra fue 100% federal. Yo desconozco la situación de la obra. No fuimos ni siquiera requeridos para la supervisión. Se les apoyó con todo lo que se refería, pero la Comisión Nacional del Agua, mediante la dirección local, fue la que llevó la supervisión de la obra y el caminamiento con ella. La licitación se nos invitó, yo estuve presente en la licitación allá en México, se licitó en la Comisión Nacional del Agua, la empresa fue una empresa zacatecana, la ganadora, y bueno, por todos los problemas ya sociales que se generaron al momento de iniciar la obra suspendió en un 30% de trabajos. ¿Cuáles trabajos se hicieron? Pues se hicieron los primeros cortes, los trazos, las demoliciones, de toda la flora que existía ahí, y las condiciones para iniciar los trabajos se suspendió. Por ahí se habla de lo del cemento, yo ignoro en dónde está ese cemento. Yo he leído los resultados, creo que ese cemento todavía está en bodegas de la propia empresa, porque pues sería imposible dejarlo ahí, se hubiera echado a perder en las primeras unidades que existieran. Nunca se dejó ahí, se llevó, de eso sí estoy enterado, y se recogió. No se dejó en el lugar de la obra porque hubiera sido una pérdida total del cemento. Me supongo que está ahí resguardado, quizás ni siquiera en físico, resguardado en papeles para posteriormente entregárselo a la Comisión Nacional del Agua, quien es el que llevó la obra de Milpillas. Y desgraciadamente, bueno, el estatus está detenido. Esos 500 millones que me pregunta el diputado Perales fueron autorizados para el 2019, nunca salió un peso. Se estuvieron haciendo los trabajos con la federación, no había recursos, no se autorizaban. Finalmente, en octubre, la federación nos dice, no tienes el 100% de los terrenos, no hay recurso. Eso pasó. Eso fue lo que pasó. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿en cuál de las obras grandes, llámese carreteras, presas, se tiene el 100% de los terrenos? En ninguna, antes de empezar a construir. Pero bueno,
Esa fue la situación que pasó, no logramos el recurso. También la federación, el mismo presidente lo comentó aquí, presidente de la República, que él no iba a sacar obras que tuvieran problemas. Y sí se tenía un problema social. Se tuvo el problema social allá en la zona, que algunas gentes lo aceptaban, algunas gentes no, y realmente esa obra está detenida. A mi manera de ver muy personal, es necesario, es una obra que sí puede salir, por supuesto, si hay disponibilidad de los municipios, del Estado y de la Federación, es una obra que es necesaria y puede salir. Quizás ya no alcancemos en este quinquenio, pero yo estaré dispuesto a hacer lo que se requiera, presentar la información que se requiera. Si existe una pequeña posibilidad de hacerlo, ahí estaré. Porque es uno de los proyectos que yo ahí, en el tiempo que fui subsecretario, fui el encargado del proyecto ejecutivo. Y estuve presente y a mí se me hace un proyecto muy noble y muy eficiente para poder resolver. No hablo que es el único, porque también ahí se dijo mucho que hay más proyectos. Adelante, pero es el proyecto que se tenía, el proyecto ejecutivo, se tenían recursos, se tenía todas las condiciones para echarlo para adelante. Ese es el estatus de la presa Milpillas. Diputado Menchaca, me hace ruido los 240 millones que dice de recursos medioambientales, porque pues tuvimos 0 pesos nosotros, 0 pesos para convenir con quien sea. No sé dónde serán esos 240 millones, quizás mi ignorancia como en leyes puede hacer que no me dé cuenta de eso, pero creo que han de haber sido en general, donde también se incluye el agua para la Secretaría, y nos fue muy claro el presupuesto, tanto para agua, nada más, y para medio ambiente no hubo. Por eso no tuvimos esa oportunidad. Ojalá hubiéramos tenido la oportunidad, porque se lo aseguro que yo hubiera buscado la manera de convenir recursos donde fuera. Porque es la manera que estamos haciendo, en el caso del agua, de aumentar nuestros recursos, porque es muy poco, y lo estamos haciendo. En el caso de cosechas de agua, lo que estamos haciendo, bueno, no hay el recurso para hacer obras de cosecha, sí estamos haciendo campañas de educación ambiental y de educación de cultura del agua, empezando por lo más pequeño, que son las casas, que son las habitaciones en donde podemos empezar a cosechar nuestra propia agua para no generar el gasto de las líneas de agua potable. Lógicamente se necesitan grandes proyectos, sobre todo para beneficiar a nuestros mantos acuíferos, que es el principal problema de nuestro estado, es la disminución de los mantos acuíferos en su nivel. ¿Por qué? Por el exceso de extracción. Por eso es importante cambiar las fuentes de abastecimiento. Cambiar las fuentes de abastecimiento de agua subterránea a agua superficial. Era uno de los ideales de la presa Milpillas. Quitar de extraer el agua potable, que es el 8% nada más de lo que extraemos, no nos va a resolver el problema de nuestros mantos, pero sí el del agua potable. Pero ya quitamos la extracción, porque la calidad del agua ya es muy mala para ser consumida. Se puede seguir extrayendo para regar, para la industria, porque ahí no hay ningún problema, pero la calidad del agua potable para ser potable, la calidad del agua de los mantos acuíferos para ser potable ya es de muy mala calidad, que todavía se puede potabilizar, sí, pero cuesta cada vez más. El impuesto ecológico, sí tenemos algún dato, no tengo los nombres de la empresa, eso lo maneja directamente la Secretaría de Finanzas, pero sí tengo, nomás permítame poner mis lentes. Tengo el dato de que desde el año 2017 ya hubo ingresos por alrededor de 27 millones de pesos en los 4 aspectos: emisión de contaminantes al suelo y subsuelo, depósitos y almacenamientos, emisión de gases a la atmósfera y medición ambiental de extracción de materiales. 27 millones. 2018, alrededor de 25, en los 4 aspectos también, 25 millones. En el 2019, 36 millones de pesos en 3 aspectos. El de remediación ambiental en extracción de materiales no se tuvo. Y en este año, hasta mayo 2020, se han tenido 16 millones en los 4 aspectos, dando un total de alrededor de 105 millones de pesos. Es un recurso que, según la ley, pues, se tiene que ejercer en remediación ambiental. Los proyectos están planteados por parte de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, y esperamos, creo, que se tiene que pasar por la legislatura para aprobar los proyectos de remediación ambiental. Esperamos que con este recurso podamos ya empezar a resolver los problemas que tenemos de remediación. Diputado Omar Carrera, en el caso de las concesiones de los pozos, discúlpeme, no sabría yo darle una respuesta, eso lo lleva completamente la Conagua.
tanto concesiones agrícolas, de uso de agua potable o de generación de energía o industrial. No tengo un solo dato respecto a los pozos, porque eso lo lleva a la Administración de Aguas Nacionales de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, sí tenemos muchas veces la necesidad, y tenemos el dato, de las concesiones de agua potable, que es nuestro caso, lo que a nosotros nos interesa cuando hacemos los pozos y cuando hacemos las líneas de agua potable. Llegando a lo que es la Auditoría Superior del Estado, en la cuenta 2018, en donde efectivamente hay una observación de cerca de 21 millones de pesos para la Secretaría de Medio Ambiente. Como usted lo dijo, es un proceso que se está llevando a cabo, estamos en proceso de solventación. En el caso de la empresa Cristal, le explicaba hace ratito, hay 12 millones de pesos en el 2006 que se contrató a la empresa para gestionar esos terrenos. Sin embargo, no se conocía exactamente cuáles terrenos. Estábamos hablando de una factibilidad que teníamos, en dónde iba a ser el embalse, 300 hectáreas, y sobre eso se trabajaba para poder lograr esos recursos, inclusive para poder hacer el proyecto ejecutivo. Fueron otorgados por la Conagua, en Proagua, se hizo el proyecto ejecutivo y de ahí se desprende áreas extraordinarias. De las 300 hectáreas, estoy hablando en números cerrados, fue necesario 305, más todo el área de amortiguamiento, es como el derecho de vía de una carretera, es la presa más 10 metros horizontales de protección, se requiere también gestionar esos terrenos. Entonces, inclusive se movió el área de la cortina, 200 metros hacia aguas arriba, por lo tanto, ya se logró conocer exactamente la ubicación de la cortina, y eso nos implicaba, pues, saber el área de construcción que necesitamos, donde iba a estar toda la maquinaria, todos los materiales, y se tenían que gestionar esos terrenos. Conocimos entonces ya el proyecto del camino de acceso para que se tenía que realizar, la salida del acueducto, y se hizo un contrato con la misma empresa que hacía la gestión, precisamente para no meter más empresas. Hacemos una licitación pública y de por sí ya teníamos los primeros problemas sociales ahí, pues iban a encarecer los proyectos, los terrenos. Se hace esa contratación para las áreas extraordinarias de la misma empresa que está haciendo las gestiones de las otras. ¿Por qué? Porque son los mismos propietarios. Y ya se tenían las negociaciones con los propietarios, era nada más decirle, a ver, ya no son 18 hectáreas tuyas, son 18.5. Esa fue por qué se hizo ese contrato. Hubo otro contrato de 9.2 millones de pesos. Ojo, ese fue un contrato para pago. Se deben de pagar bienes distintos a la tierra de lo ya gestionado, y se hace un contrato para que se pague, sin un beneficio para la empresa, porque eso ya estaba cobrado en las gestiones. Entonces, ahí fue con esa empresa, ella lo tenía que pagar y se hace el depósito para que ella pague y nos entregue los recibos. Y el otro contrato que también se hizo con la empresa fue el pago también al Fondo Forestal Mexicano. Ese Fondo Forestal Mexicano se cobra cuando se solicita el cambio de uso de suelo. La Federación, por medio de CONAFOR y el propio fondo, en un cambio de uso de suelo, reclama el pago de las afectaciones forestales, y este fue por alrededor de 4.8 millones de pesos. El gobierno del estado, como dice la observación, no fue posible que lo pagara el gobierno porque las normas y las reglas de operación del Fondo Forestal Mexicano exigen que el pago lo haga el promovente, y el promovente era esta empresa. Entonces fue necesario contratarle el pago sin beneficio para la empresa, ni un peso, solamente yo te doy el dinero para que vayas y lo deposites, y nos entregó el recibo. Esa fue la situación, no hay nada que esconder, hay mucho que aclarar, estoy de acuerdo con usted, y es lo que vamos a hacer en estos días. ¿Por qué? Porque desgraciadamente auditores, no hablo ni quiero despreciar las profesiones, pero un contador sabe de montos, de costos, y un ingeniero sabe de planos, y a veces no nos pudimos poner de acuerdo. Entonces es necesario sentarnos a explicar la situación con números, con colores en los planos, y es lo que estamos haciendo. Yo sí quisiera que quedara bien claro eso, que no estamos escondiendo nada, nada, pero sí necesitamos mucho que aclarar, y en eso estamos. Yo desde que tomé esta secretaría ha sido lo que he hecho, trabajar eficientemente en la medida de mis posibilidades, lo mejor que se pueda en lo profesional. Yo creo que he cumplido, yo estoy satisfecho con mi trabajo y seguiré haciéndolo. Y estamos enterados nosotros y dispuestos a seguir trabajando para resolver estas situaciones de las observaciones de esa auditoría de 2018. Y por supuesto,
viene a colación 2016 porque es donde ellos dicen que hay un pago duplicado, de los que yo les menciono que son diferentes áreas. Denuncias a funcionarios de SAMA. Híjole, si estoy enterado, una vez hubo una denuncia por acoso, de ahí de un funcionario que tiene cerca de 80 años, no sé, la denunció, fue un problema más personal. Denuncias respecto de la auditoría a funcionarios, yo no estoy enterado. Quizás me ha faltado también irme a empapar en esos aspectos legales de las denuncias de las auditorías o de alguna otra ente normativo que no la haga. ¿Sería cuánto? Para hacer uso de tiempo para la réplica, comenzando con la diputada